Buenos días, amados hermanos. Hoy, domingo 14 de abril del año 2024, vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual. Y para el efecto vamos a poner en primer término el título. De hecho, lo que va a ser la temática de los siguientes domingos va a ser ¿cómo es una iglesia auténtica? Y en esta parte vamos precisamente lo que dice, construida sobre Jesús. La sesión 1 de este apartado. Como siempre, vamos a iniciar con nuestra lectura del material de Lightwave, que es de tendencia bautista, que es el material que hemos utilizado desde el principio de este ministerio. Y vamos a considerar lo que dice la idea central. En la iglesia todo se centra en Jesucristo, si es cristiana. Aplicación para la vida. Hace algún tiempo leí un breve artículo en una página de Facebook que se titulaba Lugares donde no se debe construir una vivienda. Se trataba de una ferretería en cierto lugar de Latinoamérica que daba algunos consejos a los constructores de viviendas. Los lugares que se deben evitar son cerca de un río, donde el terreno se hubiera rellenado, en el borde de un monte, en zonas bajas, en laderas, con mucha pendiente. Lo interesante de este asunto es que esas son las áreas donde se construyen muchas de las viviendas alrededor del mundo. Pero nos encanta oír los consejos sabios. Todo lo que edificamos deseando que permanezca debe tener un buen cimiento, ya sea una vivienda, un hogar, una familia, una iglesia o una comunidad. No hay forma de perseverar sin una base sólida que te sostenga. Durante las últimas décadas, la mayoría de nosotros hemos visto capillas y templos vacíos, congregaciones que comenzaron en algún momento y de pronto desaparecieron. Ahora son hasta discotecas. ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien. En la versión inglesa, ya saben que aquí vemos también la versión inglesa, y a veces es más interesante que la versión que hay en español. Nos dice lo siguiente. Vamos a poner el post. Esto sería una bonita imagen de una iglesia. Muy bien. ¿Alguna vez pidió comida en un restaurante donde el nombre del artículo en el menú sugería el ingrediente principal, pero la comida que le sirvieron contenía muy poco de lo que se llamaba? Tomemos por ejemplo uno de los mariscos favoritos, el pastel de cangrejo. Disfruto de un buen pastel de cangrejo cuando pido uno y espero una pequeña hamburguesa que contiene auténtica carne de cangrejo, unida con una pizca de pan rallado y un poco de condimento Old Bay. Qué decepcionante es que te sirvan una falsificación, una empanada compuesta principalmente de pan rallado barato y con solo una pizca de carne de cangrejo que apenas se puede saborear. Hay muchos restaurantes así. Peor aún, a veces no hay carne de cangrejo real, es simplemente la imitación del cangrejo que parece carne de cangrejo, pero es más barata y no tan buena. En la iglesia uno esperaría que Jesús fuera el ingrediente principal, el propósito de todo. Lamentablemente, muchas iglesias que dicen ser cristianas han sustituido las reales por las sustitutas inferiores. Mientras la gente tiene hambre del pan de vida, nosotros ofrecemos entretenimiento, conexiones sociales y autoayuda. El pasaje de hoy nos recuerda que en la iglesia auténtica todo se centra y se debe de centrar en Jesús. Esto es lo que sería una clase o un tema de eclesiología, esto es el estudio de la iglesia. Y vamos a ver aquí exactamente qué es o debe de ser una iglesia cristiana. Muy bien, vamos a continuar.
Vamos ahora a ver el capítulo, la base bíblica, Primera de Pedro 2, del 1 al 5. 1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, alternativa leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. 3. Ahora que han probado lo bueno, que es el Señor. 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. 5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. El post dice claramente o se refiere a que debemos de ser piedras vivas, piedras que crezcamos y que podamos ver ese horizonte divino que se nos dice la palabra. Vamos a ver el contexto. ¿Qué es una iglesia cristiana? Para Francisco Lacueva, en su Diccionario Teológico Ilustrado Editorial CRIE, nos dice que viene del griego ecclesia, llamamiento, y del latín ecclesia, convocación. Originalmente era la congregación de Israel, pero en el Nuevo Testamento el vocablo utilizado 114 veces es referido a los fieles mismos, reunidos en un lugar determinado o no. Y tiene dos sentidos. Primero, la Iglesia universal, sin fronteras de tiempo o espacio, son el conjunto de personas regeneradas por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, Efesios 1:22-23, Hebreos 12:23. Y dos, la Iglesia local, compuesta de las personas que han hecho profesión de fe en Cristo como Salvador, habiendo entre ellas algunas que no han sido regeneradas. Primero de Juan 2:19, Apocalipsis 3:20. Entonces, si queremos decir que hay una iglesia real, es el conjunto de los regenerados. Ahí no importa la denominación, no importa en dónde estén, pero sí necesitamos aterrizar esa iglesia universal en una iglesia local. No podemos estar en el éter eterno. En el caso de la Iglesia Bautista, de acuerdo a la Confesión de Fe de 1646, la Iglesia es la compañía de los santos visibles, llamados y separados del mundo por la palabra y el Espíritu de Dios, para profesar visiblemente la fe del Evangelio. Estando bautizados en dicha fe, pero para el doctor Lacueva nos dice que las iglesias locales no son totalmente partes de un todo superior que las englobe, sino células locales completas en las que la iglesia universal se concreta y manifiesta. Incluso cuando hay una simple célula, si ni tiene todos los elementos de una iglesia, es una iglesia, aunque esté en el hogar. Contexto, en el versículo 1. En el libro Primera y Segunda de Pedro de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, a los versículos 1 y 3 los titula Crecimiento en la salvación. Y este versículo, el versículo 1, habla sobre el cambio que debe hacer la regeneración en el creyente visible en todos. En los no creyentes, los vicios y formas del pecado son lo natural. ¿Cómo distinguimos al creyente del no creyente? En la pecaminosidad. Si el creyente supuestamente sigue siendo pecaminoso, no es creyente, no es cristiano, no se engañen. ¿Por qué? Porque solamente cuando hay una verdadera regeneración, entonces puede pertenecer a una iglesia cristiana. Ahora, pero la salvación produce un cambio pleno en la intimidad personal. Esto porque el Espíritu se asienta y potencia al converso y lo conduce a la práctica de la nueva vida en Cristo. Entonces debemos de dejar, como lo dice este libro, primero, toda malicia, es decir,
no hacer daño al prójimo, es manifestar su amargura contra alguien y busca destruir la vida de otro. No solo es descubrir sus secretos, sino calumniándolos, y es consecuencia de la influencia diabólica. Entonces no se anda en el espíritu. Cuando alguien es malvado, no es cristiano. Si ustedes ven a alguien que hace mal, no es cristiano, aunque se diga, aunque vaya a una iglesia. ¿Por qué? Porque es un hipócrita. 2. Todo engaño. Quien se sirve de la palabra o actividades para confundir a otros, ponen señuelos para atrapar algo. Es el que vive con falsía, con doblez. Al ser falso no puede ser cristiano, porque entonces no vive la verdad de Cristo. Juan 14:6. Los mentirosos no son cristianos. 3. La hipocresía. Son los que tienen una vida aparente. Mateo 23:13. Es el pecado de intenciones. No se aprecia a simple vista desde el exterior, pero Dios lo hace manifiesto porque conoce nuestro interior. Proverbios 21:2, 24:12. Se dice amar a Dios y sus mandamientos, pero no amarle y ocultar sus desobediencias, cubriéndolas con apariencia de piedad, porque tiene un corazón corrompido. Los hipócritas dan una cara, sonríen, pero no hacen nada por el prójimo. Y lamentablemente de esos hay muchos en las iglesias. 3. ¿Dónde está? 4. Envidias. Es el que siente desagrado con lo que tiene otro hermano. Es el pecado por el disgusto de la prosperidad ajena. Contrario al amor, es un resentido que piensa que él merece algo mejor y se queja del éxito ajeno, incluso de sus cercanos. Proverbios 27:4. Cuando ustedes ven a una persona envidiosa, se enoja porque el vecino compró un coche nuevo. ¿Cómo es posible que él haya comprado un coche y yo no? Esa persona está amargada y lógicamente no es cristiano porque no sabe amar a su prójimo. 5. Calumnia. Es hablar mal de alguien. Es murmurar, humillar, desprestigiar a otro. Difamar es hablar desprestigiando, generalmente cuando no está presente y no se puede defender. Son cobardes, porque contra quien se murmura no está delante. Es la expresión máxima de falta de amor. En la iglesia Calvario de Hueslaco, esos murmuradores en su momento me atacaron sin haber motivo. Lamentablemente en su momento propició que corrieran a mi pastor Eloy Mendiola, pero Dios es justo y esos murmuradores hoy la mayoría ya no está en esa iglesia, gracias a Dios. Versículo 2. Los versículos 2 y 3 se titulan Lo que debes buscar. En el versículo 2 utiliza el ejemplo de un bebé que necesita leche y la demanda a su madre, pero se refiere a un alimento espiritual. Debe ser pura, no adulterada, libre de toda mezcla. Entonces tienes dos sentidos. Primero, una vianda ligera para el recién nacido, un niño en Cristo. Y 2, la pureza doctrinal que debe anhelar cada creyente. La iglesia no está llena ni debe de estar llena de buenos deseos. Si no hay una verdadera educación cristiana que los vaya haciendo crecer, siempre serán niños. Y yo conozco muchas iglesias de niños. ¿Por qué? Porque su pastor les quiere dar pura lechita. No permite que haya en su momento más educación que la esencial, y eso a veces. Versículo 2. Se adultera el alimento espiritual, primero por traduciendo mal las escrituras. Quien traduce mal la escritura simple y llanamente no está siendo o dando un alimento bueno. Es que Reina de Valera es la mejor. No es cierto, al fin de cuentas es una traducción, pero tiene muchísimos errores. Entonces, en lo personal, yo no lo he utilizado desde que he iniciado este ministerio y más por los consejos que vi en el seminario. 2.
no exponiendo con fidelidad las Escrituras, sea dejando de proponer el consejo de Dios, dándoles un sentido que no tiene, o mezclándolos con invenciones del propio predicador. El único propósito de este alimento espiritual es el crecimiento del creyente en su salvación y en su santificación. A medida que crece, necesita un alimento más sólido, porque los niños siempre son llevados de un lado a otro. Efesios 4:16. Muchos creen que siempre debemos de ser niños en Cristo. ¿Y qué creen? Eso no es cierto. Porque precisamente solamente a través del crecimiento vamos viendo que necesitamos conocer más a profundidad la Escritura. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, para santificarnos. Porque si no tenemos conocimiento efectivo y real de lo que es la Escritura, pues no vamos a crecer jamás. Versículo 3. Esto se debe a que los cristianos conocen que el Señor es bueno. Se deben de alejar de los pecados por el amor que se debe al Señor y Salvador. Sabe y ha gustado que Dios es bueno, Salmos 34:8, y se vincula con Él. Alimento espiritual al que se refiere en los versículos precedentes solo se puede entender la vida cristiana con la experiencia personal. Si ha gustado la benignidad del Señor, la busca constantemente, por lo que es fácil apartarse del mal. Si ustedes conocen y están íntimamente relacionados a través del Espíritu con nuestro Señor, podemos dejar el mal. Pero si no la hablemos, si no vamos a la iglesia, pues ¿cuándo? Van a seguir siendo igual de mundanos que siempre, no se engañen. Por este manjar encontraremos provisión de ayuda, de alimento en las tareas, estímulo en el cansancio, consuelo en las lágrimas, confortación de las tristezas, de calma en las tormentas. Dios es bueno, por eso debemos entregarnos incondicionalmente a Él para servirle y oír su voz en la palabra. Romanos 12:1. Vean la palabra y vean la bondad de Dios, sobre todo con el pueblo de Israel. Y cómo los apóstoles en el libro de Hechos recibieron la bendición divina. Entonces, las promesas de Dios no son etéreas, son concretas, pero hay que conocerlas y buscarlas. Versículo 4 titula Edificios y sacerdocio, que son los versículos 4 y 5. Ahora pasa a ver los asuntos colectivos, integrados en Cristo y formando cada uno parte de la iglesia. La metáfora es un edificio que crece, está vivo. Sus piedras son los creyentes, al haberse acercado a la piedra angular que es Cristo. El Espíritu Santo toma al muerto en pecado, Efesios 2:1, para unirlo virtualmente a Cristo, formando una unidad con Él, comunicándole la vida eterna. Los elementos son piedra viva, es Cristo, por la vida eterna en Él. Juan 1:4. Dos, Cristo es para lo que los hombres, Cristo es lo que para los hombres y lo que es para Dios. Los líderes rechazaron a Cristo por desechado por ellos, eliminándolo como estaba profetizado, Salmos 18:2. Isaías 83:2. Como si fuera una piedra no válida, como un estorbo. Pero Jesús se convirtió en piedra angular, en el sentido de basamento, orientación y cúspide de la iglesia. Efesios 2:20. Porque resucitó victorioso y es piedra comunicadora de vida a todos los que son edificados sobre él. 3. Para Dios es el escogido precioso, la elección divina para la salvación. Era el Cordero sin mancha ni contaminación, que mediante su sacrificio expiatorio pudo salvarnos. Aquí sería Pedro, del 18 al 20. Es el Hijo amado del Padre, Mateo 3:17. Para los hombres no tenía valor, para Dios es el escogido precioso. Versículo 5. La consecuencia de estar en Cristo provoca primero ser constituido en piedras vivas, porque están en contacto con la piedra viva, porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora con Él y en Él somos regenerados.
por resurrección en Cristo, somos piedras vivas. Si estamos en unión con Él, Juan 11, del 25 al 26. Y al hacerlo tenemos una nueva vida en Cristo. 2. Es edificado como casa espiritual. Edificio que se levanta sobre la piedra de ángulo que es Cristo, quien es el edificador de la misma, Mateo 16, 18. Y esto lo hará mediante los dones espirituales, 1 Corintios 12, 11. La iglesia, su objetivo es ser un edificio santo y en el Señor, Efesios 2, 11. 3. Se requiere el sacrificio santo. Se requiere un sacrificio santo. Entonces los cristianos son templo y sacerdotes porque son separados para Dios. 4. Los sacerdotes espirituales ofrecen sacrificios espirituales. El creyente es también sacrificio, resultado de la unión con Cristo. Son espirituales como el resultado de la conducción del Espíritu, por ser hijos de Dios, Romanos 8:14. Esto significa que el creyente es templo con Cristo, teniendo como base a Él, es también sacerdote y es también el sacrificio mismo, un sacrificio vivo. Desglose. Hay que renunciar a los pecados, versículo 1, los pecados conocidos, versículo 1. El creyente debe adquirir una visión diferente a la que tenía cuando andaba sin Cristo. Con el Espíritu y Jesucristo puede alejarse de aquello que se había acostumbrado a vivir. No debemos seguir con esos pecados. Es una responsabilidad de la que debe ocuparse cada creyente. Estos pecados no se van a ir solos de la vida. 2. Hay que recibir el alimento adecuadamente, versículos 2 y 3. Sin Jesucristo no se le da prioridad al alimento espiritual. Si no hay leche espiritual, habrá estancamiento y problemas en la vida cristiana, e incluso en congregaciones. Todo creyente debe de tomar ese alimento para seguir creciendo. No el alimento para bebés, sino cada vez tiene que ser más sólido para verdaderamente convertirse en piedras vivas. 3. Hay que depender de Jesucristo. La roca viva, dinero, cosas materiales, no son suficientes. Hay que depender de Jesucristo y ser la roca viva. ¿Qué es la roca viva? Dinero, cosas materiales no son suficientes para la vida. Cristo es la roca que da vida en el presente y nos hace aptos ante Dios. Al saborear la bondad de Dios en nuestra vida, no podemos apartarnos de Él. Debemos andar en completa dependencia de Dios para que el crecimiento perezca. Si no andamos así, ¿qué creen? Pues no vamos a andar ni vamos a crecer espiritualmente. Quítense esa idea. Algunos se enojan conmigo porque les digo esto, pero siempre he dicho, al que le quede el saco, que se lo ponga. Preguntas. Primera, ya saben que la primera es en español, la segunda es la versión inglesa. ¿Cómo un buen cimiento edifica y beneficia a una construcción? Si no tienen ustedes un buen cimiento, la construcción se va a caer. Ya dijimos los lugares donde no es bueno construir y sin embargo muchos construyen ahí y por eso después se caen las casas. En inglés, ¿qué es algo que odies que la gente se meta con ellos? Por ejemplo, la gente es muy criticona en cuanto a la forma de vestir. Creen que hay una sola moda y que debe de respetarse esa moda. Pero esa moda es cambiante, entonces no existe una sola moda y la realidad es que al menos en lo personal soy pragmático. Si algo funciona y algo es útil, lo utilizo, si no, pues no tiene sentido. 2. ¿Es la alimentación espiritual una prioridad en tu vida? Muchos dicen que sí, pero en la realidad no. ¿Cuántos minutos dedican a la semana para meditar en la palabra, para orar? No. ¿Y se dicen cristianos? Pues no están tomando alimento de ninguna especie. Es que he ido los domingos a la iglesia. A ver qué me dice. Pues eso no es suficiente. Eso es mínimo. Y hay iglesias que ni siquiera hacen eso porque les prefieren estar cantando y haciendo otras cosas.
El alimento espiritual lo tiene que buscar a través de la palabra, a través de tener o de ir a una iglesia que tenga sana doctrina, pero sobre todo a un crecimiento conjunto de todos los miembros. ¿Por qué es tan importante ser parte de una iglesia local? Como vimos, si no somos parte de una iglesia local, no estamos en contacto con lo que Dios, con lo que Jesucristo ordenó. ¿Por qué? Él no nos llamó a ser monjes. Quítense esa idea. Él nos llamó a ser una iglesia santa, pero es iglesia, es conjunto, no es individuo solamente. Y más en su momento, cuando en esa iglesia se busca la enseñanza y la capacitación del discipulado. Cuando no se da eso, están perdiendo su tiempo. Si solo se dedican a la adoración, pues mejor consigan unos buenos discos de música cristiana. Si solamente les interesa estar con los amigos, pues vayan a un club social. Pierden menos tiempo. Lo importante si van a una iglesia cristiana es conocer más a Cristo, si de verdad les interesa. Si no, no se engañen, por favor. Primera de Pedro 2 del 6 a 8. El 6, así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Isaías 28, 16. Versículo 7. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Salmo 118, 22. Versículo 8. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Isaías 8, 14. Cristo es nuestra piedra angular. Debe de ser de nosotros, de la iglesia y de todo el mundo creyente. Contexto, versículo 2. Aquí está la segunda parte, es la misión de la iglesia cristiana. En el libro Cristología de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que la presencia del Espíritu en Pentecostés abre la historia de la iglesia. Iniciamos la historia con Pentecostés. ¿Se ha repetido Pentecostés? No se necesita estar repitiéndolo, porque a fin de cuentas, cuando uno es salvo, se es sellado por el Espíritu Santo. Y no es solamente con lenguas, como algunos están falsamente predicando. Muy bien. En Mateo 13 se presenta el reino en misterio, pero debe ser revelado por medio de los profetas, apóstoles y consistentemente en la manifestación, ministerio y tránsito terrenal de la iglesia, que formada por creyentes está en el reino de Cristo. Colosenses 1:13. La misión de la iglesia es mostrar al Rey Salvador en la individualidad de los creyentes. Gálatas 2:20, Filipenses 1:21. Son súbditos que por su nueva condición los lleva a obedecer a Dios sin condiciones, para lo que fueron santificados, separados del mundo desobediente. Primera de Pedro 1:2. Todos los cristianos formamos una iglesia en la indisoluble unidad del Espíritu Santo, que une a todos en un mismo cuerpo. La vivencia de la iglesia es servir a Dios y esperar la vida del Rey de Reyes, la venida del Rey de Reyes, que como Hijo de Dios descenderá del cielo. 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10. 3. Lo que no debe hacer una iglesia. En el libro 7 amenazas que enfrenta toda iglesia, de Juan Sánchez, editorial VIH en español, hace una lista de obstáculos que enfrenta y que son: primero, ortodoxa sin amor. Una iglesia no se hace de doctrina, sino de verdadero amor hacia y entre los integrantes. Si usted es un teólogo brillante, pero no tiene amor en la iglesia, pues de nada sirve. Está usted hablando mucho, es verborrea. 2. Miedo al sufrimiento.
porque muchos temen presentarse al mundo por cristianos y lo niegan como Pedro. Muchas iglesias son cobardes. ¿Por qué? Porque ni siquiera ante el mundo saben que son cristianos. Me van a desconocer, me van a expulsar, etcétera, etcétera. Y la realidad es que esa cobardía hace que la iglesia muchas veces sea también cobarde. 3. Transigir. Como cristianos, renunciar a los valores que dimanan de la palabra por seguir el molde social. Lo que diga la sociedad que debe de ser está bien, aunque vaya en contra de lo que dice la palabra. Los cristianos debemos de seguir lo que dice la palabra. Si no lo seguimos, simple y llanamente no son cristianos, no somos cristianos. 4. Tolerancia. Utilizar sentimientos personales en lugar de disciplina en la iglesia. De disciplinar la iglesia. Muchas veces las personas cometen errores o cometen conductas negativas. Y si el líder, pastor, no tiene energía para corregirlas y disciplinar a esas personas, pues simplemente la iglesia desaparece. Disciplinar es simple y llanamente aplicar las normas de la iglesia y de Jesucristo a la vida y convivencia de los hermanos. No se trata aquí de que yo siento, yo creo, yo considero, sino buscar siempre la verdad y la objetividad. Porque la iglesia no se basa en buenos sentimientos. La iglesia se basa en reglas firmes, que se basan a su vez en los mandamientos de Jesucristo. 5. Una buena reputación. No hay que buscar una etiqueta de la iglesia, sino que es la valoración de Jesús la única que importa. ¿Cómo valora Jesús tu iglesia? Muchos se especializan en atender a niños, en atender a visitantes, etc. Pero que lo que realmente importa es si estamos cumpliendo la misión que nos dijo Jesucristo. Si no lo estamos cumpliendo, entonces estamos fallando en la misión. 6. Dudar de uno mismo. Es cuando ponemos nuestros egoísmos por encima de nuestro ministerio. Dudamos de lo que Dios quiere que hagamos. Muchas gentes son pusilánimes. Y el término pusilánime significa que son débiles, que no tienen realmente firmeza de liderazgo y que por lo tanto no están aptos para llevar a cabo la misión pastoral y de la congregación en general. Por eso debemos antes que nada estar conscientes de qué es lo que quiere Dios que hagamos, qué es lo que se necesita, no es lo que yo crea. 7. La autosuficiencia. La riqueza hace que nuestra espiritualidad sea fatal. Debemos tener nuestra esperanza en este mundo venidero, en este mundo venidero que Dios prometió. No debemos confiar en las riquezas, no debemos confiar en los renombres. Lo fundamental es siempre tener la esperanza escatológica de la segunda venida de Jesucristo y con base en esa hacer lo mejor posible en las iglesias. Versículo 6, Isaías 28:16. En el libro Isaías de S.F. Hale y J.J. Delitzsch, editorial CLIE, nos dice que es una promesa solo para los creyentes, pero a la vez es una amenaza, porque los que no crean caerán hechos pedazos. Mateo 21:44. Y los que le crean tendrán una salvación inconmovible. Esta piedra se llama de prueba, pues ella misma pondrá a prueba a los hombres. Sus epítetos que la definen son: primero, será una piedra de ángulo, Salmo 108:22, es decir, angular, que es fiel y se mantiene a sí misma, Primera de Reyes 5:17. Es un fundamento muy fuerte y seguridad para los que construyeron sobre ella. 2. Es piedra de fundamento estable. De cimiento será la verdadera semilla de David, que aparece en Jesús, Romanos 9:33. Y 3. Es una piedra vinculada con Dios.
Incluso en 8:14, en este caso es en Isaías, Dios lo presenta como la misma piedra. Versículo 7, Salmo 118, 22. En el libro de C.F. Keil y otro, Los Salmos, editorial CRIE, nos dice que se refiere al desdén con el que algunos habían mirado la obra del comienzo del templo. Esto es en Esdras 3:10, cuando se puso la primera piedra del templo, invocando las interrupciones en la construcción. Pero esa piedra que fue desdeñada por los constructores se convirtió en piedra angular de la construcción, Job 38:6. Y esa piedra angular sostiene y protege la estabilidad del edificio. Esa piedra, despreciada por otros y los gentiles, se ha convertido en signos de poder y de la dignidad que Israel había alcanzado en medio de los pueblos. Saliendo así de su honda humillación, constructores son los gentiles y enemigos de Israel. Pero se concluyó la construcción del templo. Entonces, en lo que es el contexto de su formación, este salmo se refiere a la construcción del templo. En otra perspectiva, ese desprecio se explica con las palabras de Jesús, específicamente en Mateo 21, 42 a 44, Marcos 12:10, Hechos 4:10, Primera de Pedro 2:7. Aquí los constructores que despreciaban el pequeño comienzo del templo de Jerusalén fueron los jefes y miembros del mismo Israel, y no los paganos. Esa referencia a Cristo se pone de relieve por la referencia a Isaías 28:16, en donde Dios puso en Sión una piedra de prueba, de escándalo, una piedra angular preciosa, de buen fundador, que da en su momento fundamento. El que crea no vacilará. Entonces este salmo tiene un sentido mesiánico, garantizado por la historia de Israel, ha sido recapitulada y culminar en la historia total de la revelación de Dios, culminando en Cristo. Versículo 8 es Isaías 8:14. Dicho texto completo dice: el Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, y una boca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. En el libro de C.F. Keil y otro, precisamente sobre Isaías ya citado, este pasaje dice que Dios será el santuario, el objeto santificado, porque el templo era un lugar de asilo, pero en realidad era un lugar de gracia, de bendición y de paz. El Señor los protege entre las murallas, mientras muerte y tribulación reinaban afuera para los que no lo adoraban. Las dos casas será una roca de tropiezo y un lazo, porque todos aquellos que no ven su gloria, que no den su gloria a Dios, serán hechos pedazos, como bajo una piedra, y serán cazados como en una trampa. Es el consuelo para el profeta de lo que el Señor le decía. Desglose. La base bíblica, versículo 6, se basa en el Antiguo Testamento. Esa es la piedra principal sobre la cual se edificó la iglesia. Hay iglesias cristianas, si están edificadas en esa piedra principal, solo si se basa en el contenido de las Escrituras, es de Cristo. Cuando no se basa en el Cristo, cuando no se basa en Jesucristo, no es cristiana. Aunque se digan en su momento cristianos, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos no es cristiana, porque para ellos su profeta y casi semidios es John Smith. Entonces no son cristianos, no se engañen. 2. La piedra angular, versículo 7. Si se edifica sobre Jesucristo no serán avergonzados. Si su fundamento es sólido, se mueven y crecen porque tienen un fuerte soporte. Si tratan de edificar sobre otro fundamento, el resultado es desastroso. Él es la piedra que es fundamento y columna para el crecimiento del cuerpo de Cristo. No es ningún humano, por más que algunos les digan, les mientan. La única piedra admisible, de acuerdo a lo que hemos leído, es Cristo. 3.
La piedra de tropiezo, versículo 8. Los primeros edificadores rechazaron edificar sobre Cristo, por eso es tropiezo para ellos. Les hace caer si no estamos edificados en Él. Se van a estrellar en ella, es piedra de tropiezo para los que lo despreciaron y no le siguen. La iglesia se funda en Cristo, no es Pedro u otro apóstol. Por eso las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Si alguien les miente y dicen que es otro fundamento, pues allá ustedes si le creen. Muy bien. Vamos a continuar con las preguntas. Aquí es solamente una pregunta. Ya saben, la primera es la de inglés y la de español, y la segunda la de inglés. ¿Cómo has enfrentado los deseos carnales con los que estás batallando? Básicamente, como lo habíamos dicho, si no tenemos nosotros la visión y la energía que nos da Jesucristo a través de su Espíritu, pues vamos a caer. Si usted no ha sido en su momento cambiado en su vida, simple y llanamente no es cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene una nueva vida y por lo tanto no es creyente real. Pero es que tengo hasta mi credencial. Pero eso no sirve de nada, créanme. ¿Cómo describirías una iglesia que se ha alejado de Jesús como su fundamento? Hay muchas iglesias que adoran a su pastor, pero no se les interesa ni buscan ni ven si este pastor sigue la tendencia, sigue lo que es la sana doctrina de Cristo. Si la sigue, aleluya, qué bueno. Pero si no, están ustedes perdiendo miserablemente su tiempo allí. ¿Por qué? Porque cuando un pastor tiene en su momento ocurrencias, simple y llanamente no es cristiano. Es ahí alguien, un monito cilindrero que tiene puntadas y que si los demás lo aplauden, bueno, pues él seguirá con sus puntadas. Ya conozco algunas así. Muy bien, vamos a los últimos versículos. Primera de Pedro 2, del 9 al 12. 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10. Ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no había recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. 11. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos, literal carnales, que combaten contra la vida. 12. Mantengan entre los incrédulos, literal gentiles, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras que ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación, alternativo en el día del juicio. Dice que se abstengan de los deseos carnales. Muy bien, contexto. Vamos a ver. Versículo 9. Los versículos 9 al 10 los titula Una nueva posición. Y en el 9 hace una comparación entre los incrédulos, cuyo destino es de perdición, y los creyentes, quienes alcanzan una serie de bendiciones. Los no creyentes se pierden, los que creen son un tesoro precioso. Las bendiciones son linaje escogido, o pueblo de elección, como Dios hizo con Israel, Éxodo 19:5. Y viene de lo dicho por el profeta Isaías 43:20. En la doctrina de la elección. 2. Sacerdocio regio o real, versículo 5. Tomado también de la posición de Israel, Éxodo 19:6. Resultado de la redención de Cristo, Apocalipsis 5, del 9 al 10. 3. Nación santa. Como otrora por el propósito divino era Israel, Éxodo 19:6. Por ser el pueblo comprobado
comprado por Dios, separado del mundo. Juan 17:16. 4. Pueblo adquirido de posesión. Somos un pueblo de propiedad privada del Señor. Versículo 9. 5. Ese pueblo tiene un compromiso: anunciar las excelencias, virtudes, proezas de Dios, manifestar la grandeza del Señor, por sacarlo de las tinieblas a la luz, a la cual señala como admirable. Versículo 10. Pedro usa un texto del profeta Oseas. Este profeta fue enviado al reino del norte con un mensaje para testificar de su infidelidad contra Dios. Y por mandato de Dios se casó con Gomer, Oseas 12:3. Media especial a Gomer, quien le fue infiel y se convirtió en prostituta, Oseas 2 del 4 y 5. Se refiere que a los gentiles, por no ser de extracción hebrea, no tenían derecho alguno a los pactos de Dios, y por lo tanto no podían esperar las bendiciones que se le iban a dar al pueblo de la promesa. Pero ahora, judíos como gentiles que han creído, forman parte de esta dispensación, formando el único pueblo de Dios. ¿En qué nos dedicamos? En Jesucristo. Si no es así, no son cristianos. Quítense esa idea. Versículo 11. Los versículos 11 y 12 son demandas de comportamiento. El 11, al tema general de la epístola, es la gracia que salva y transforma. El creyente debe ajustar las demandas de la gracia en el poder del Espíritu Santo. Los extranjeros, es decir, que no tienen los privilegios de un ciudadano, un forastero, porque la verdadera patria del creyente es en el cielo, Hechos 13:14. Por eso dice que somos extranjeros, porque nosotros, nuestro reino, nuestra ciudadanía básica, está en el cielo con Él. Los peregrinos son los que están en tránsito. Es un transeúnte que va de un lugar a otro. Jesús dijo que no somos del mundo, Juan 17:18. El objetivo es que se aparten o se abstengan de los deseos carnales, alejarse de algo que es reprobable, que es lo que conduce o son controlados por el pecado en el hombre. 1:14. Esto es de la primera de Pedro. Versículo 12. La conducta del creyente, como extranjero y peregrino, debe ser buena, honesta, ejemplar. El mundo está atento a los fallos morales del cristiano. Por eso debemos mantener una conducta intachable. Esa buena conducta se debe tenerla siempre, no ocasionalmente. Debe ser bella a los ojos de los demás. A los cristianos se les tachaba de malhechores, sediciosos, de que Jesús se quería hacer rey, criticado esto por judíos y cristianos, por judíos y gentiles. Sin embargo, Jesús lo profetizó de que seríamos perseguidos y dijo que Él venció al mundo. Juan 16:33. Si usted es cristiano real, va a ser criticado, va a ser perseguido y quizás hasta lo atormenten. Pero si resiste con amor y con temor a Dios, podrá subsistir. Desglose. Naturaleza de la iglesia, versículo 9. Necesitamos conocer nuestra nueva identidad de Jesucristo. Si renacimos por la palabra de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Debemos anunciar las virtudes de Jesucristo, aprender y considerar las Escrituras como la que nos ayudan a definir nuestro ser. Somos lo que dice que somos. Si de verdad somos cristianos. La misericordia de Dios, versículo 10. Antes no éramos pueblo, ahora lo somos, gracias a lo que Jesucristo hizo. Por eso merece toda la gloria y obediencia de nuestra parte, por su misericordia. Es durante todos los días, Lamentaciones 3, 22 al 23. El último, la expectativa de Dios. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces tendremos luchas en la misma. Dios quiere que nos abstengamos de los deseos carnales. Debe resistir esos deseos, por eso debemos enfocarnos en las buenas obras que glorifican a Jesucristo y edifican a otros. Usted debe de ser bueno si quiere ser cristiano, si es cristiano. Si no lo es, simplemente no lo es, no es cristiano. Vamos a ver las últimas preguntas.
¿Cómo has enfrentado los deseos carnales con los que estás batallando? Una de las formas, como ya vimos, es adentrarse en las Escrituras, tener como decía Pablo, tener esa armadura que nos permita soportar las tentaciones. ¿Cuál de las descripciones de estos versículos te ayuda mejor a comprender quién es la iglesia y qué debemos hacer? Pues básicamente decirnos que somos una iglesia santa, que debemos de ser puros, que debemos de ser santos, que debemos de seguir en todo momento y contra todo la obra y las enseñanzas de Cristo. 5. ¿Qué buenas obras estás haciendo para que otros puedan glorificar a Dios? Pues este ministerio es un ejemplo de buena obra, porque puedo decir, gracias a Dios, que no he bajado el nivel. Las clases, lo que es esta escuela dominical, tiene un nivel alto. ¿Por qué? Porque es la misión que tiene todo, debe tener todo maestro de escuela dominical. El hacer con pasión lo que es la escuela, el ministerio que ustedes están siguiendo. Dice, cuando su conexión con Cristo le ha de sentir un extraño en nuestra cultura. Si somos cristianos reales, vamos a tener dificultades. Precisamente porque no vamos a encontrar ayuda en el mundo. Al contrario, nos van a criticar, nos van a perseguir, van a decir que estamos locos, que somos irracionales. Pero lo más importante es seguir con nuestra doctrina, con nuestra fe intacta. Y sobre todo, amando a nuestros enemigos incluso, como lo enseñó Jesucristo. Por eso el llamado nacionalismo cristiano no existe. Es un grupo de fanáticos religiosos que quieren imponer sus ideas a los demás, y eso no es cristiano. Primera de Pedro 2:15. ¿Todos? Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Primera de Pedro 2:15. Bueno, vamos a hacer por último una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú en su momento nos has permitido estar aquí, conociendo precisamente lo que es una verdadera iglesia. La iglesia no es un centro de espectáculos, la iglesia no es un centro de ocurrencias. La iglesia es un lugar de sana doctrina en donde los creyentes, realmente los que buscan la santificación, los que son regenerados, tratan de conocerte más y de estar más unido a ti para ser verdaderas piedras vivas. Ayúdanos, Señor, a que existan iglesias de sana doctrina, pero sobre todo a que los creyentes se congreguen y hagan florecer y fortalecer lo que es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.